trauma es una experiencia que no se ha logrado procesar e integrar por la sobrecarga de emociones, sensaciones, sentido de amenaza y significado. Muchas veces algunas cosas nos cuesta trabajo integrarlas y estamos rumiándolas hasta que las procesamos. El trauma ni siquiera llega a ese proceso de rumiación, sino que se almacena, de hecho, en otro lado. Algunas personas, para empatizar con el TID, se hacen referencia a estados del yo como el yo feliz, el yo triste, el yo padre. Se consideran a sí mismos como un solo yo. O sea, sigue siendo yo. Hay una persona con TID también tiene sus yo feliz, sus yo tristes, pero hay unos pedazos muy complejos de identidad que no se limitan nada más a un rol. Las identidades es mucho más que el cómo soy, es el cómo me veo, la relación que tengo conmigo, con mi cuerpo, con el cuerpo, con las demás personas. Es un pedazo complejo de la experiencia. Antes se creía que el TID únicamente existía como una amnesia total, siempre blackouts, de que no tenían... Diva está llorando. No todo el TID tiene amnesia total. Trigger warning, si les parece un poquito perturbador en cuanto a gemelos siameses. No sé si ubican a las gemelas siameses Brittany y Abby. Son gemelas que comparten un torso, pero cada quien tiene una cabeza y maneja un brazo y maneja una pierna de su lado. Ellas tienen dos sistemas nerviosos completamente separados, sin embargo, han aprendido a coordinarse para conducir, para correr, para hacer deportes, pero mantienen su individualidad. Una es más extrovertida, otra es más introvertida. Es más o menos así como funcionaría una multiplicidad funcional. ¿Cuál es la diferencia entre doble personalidad y trastorno de identidad disociativo? La doble personalidad no es un trastorno real, es un recurso literario y cinematográfico, en el que un personaje tiene dos identidades opuestas, una buena y la otra mala. El trastorno de identidad disociativo, por otro lado, es un trastorno complejísimo, en el que pueden ser dos, sí, pero es bastante raro. Por lo general son cuando menos 3, 5, 10 o más, en el que no solamente hay varias identidades, sino también amnesia, depresión, ansiedad y muchísima comorbilidad con otros trastornos. Vivir con trastorno de identidad disociativo es difícil. Empaticemos un poco más, tratemos a las personas con trastorno como personas y no como personajes o recursos de cine. Aprendamos la diferencia entre la ficción y la realidad. Tengan en cuenta que la única forma en que se puede desarrollar un trastorno de identidad disociativo es experimentando trauma complejo, constante, severo, a lo largo de la etapa de desarrollo, tanto de un niño como de un adolescente. Tenemos traumas, sean simples o complejos, tenemos una dificultad añadida frente a la gestión de nuestras alarmas internas. Por ejemplo, en la forma en que su cerebro ha gestionado el trauma y la ansiedad constante y el estado de alerta perpetuo, ha moldeado físicamente su cerebro. Entonces, digamos que nosotros hacemos una analogía que creo que la habíamos escuchado de Iñaki Piñuel, en la cual la amígdala, si no me equivoco, es la parte del cerebro que gestiona estas alarmas de estrés y demás, y es como si fuese el detector de humos de la cocina. Entonces las personas que tienen trauma, simple, complejo, como sea, su detector de humos es mucho más sensible que el del resto de personas. Esto no significa que detecten humo cuando no lo hay. Significa que son capaces de detectar humo mucho más sutil. Incluso aunque ustedes no sean una persona múltiple, sino una persona singular, y no tengan un trauma, seguro que pueden reconocer situaciones en su vida en las que han tenido una alarma, se les ha encendido una alarma, una bandera roja, ¿no? Y han dicho, esto es rari. También vamos a ver TEPT y el PTSD, trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno de ansiedad relacionado con la respuesta de un individuo ante un trauma. Usualmente involucra recuerdos intrusivos de un evento, entumecimiento emocional, incremento de la sensibilidad o una combinación de respuestas. La disociación ya se las había comentado. Es el mecanismo de defensa inconsciente en el que un grupo de actividades mentales se separan de la principal corriente de pensamiento. La disociación estructural, que he mencionado mucho, es la teoría más reciente y aceptada de disociación. Esta teoría coloca al TID no como una separación, sino más bien como una falla de integración de experiencias y de sistemas de acción. Cuando alguien dice que está disociando, se refiere a que el rango de su atención se está viendo severamente reducido. La persona disociando suele estar en un incómodo estado de entumecimiento mental o de
de hipersensibilidad. Una persona puede llegar a disociar por muchas razones, aunque la más común es cuando se enfrenta a una situación que no puede manejar. Alter, abreviación de personalidad alterna o estado alterado de conciencia. Ambos son correctos. Operan independientemente, se perciben de manera diferente, usualmente tienen la capacidad de asumir el control ejecutivo del cuerpo o habilidad para influir e impactar en los pensamientos, emociones y comportamientos del alter que está enfrente. Otros términos de alter son parte, identidad, fragmento, parte disociada, subsistema de acción, según el libro de disociación estructural, estado de personalidad o de cariño, headmate, que se traduce como en compañero de cabeza. No existe un alter original, ya que la personalidad siempre es cambiante y contiene los mismos sistemas de acción que no fueron integrados. Si ustedes rompen un pedazo de papel a la mitad, ¿qué pedazo de papel es el original?